Bien, hermanos, vamos a comenzar esta porción bíblica que tiene que ver con la confianza en Dios. Y si pudiéramos ponerle un título, le pondríamos ¿por qué confiamos hoy en Dios para sanar nuestros cuerpos terrenales? ¿Por qué? Cuando uno está enfermo, el Señor nos sustenta, suaviza los males mientras se recobra la salud. Dice el Salmo 41, versículo 1, dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Yahweh y lo guardará y le dará vida. Amén. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Dios lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Y esa es una descripción. Pero el salmista dice: yo dije. Entonces ahora habla de él y dice: yo dije, Yahweh, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando cuándo se morirá y perecerá este hombre. Entonces aquí empiezas a ver que hay una sanidad del alma. Dice: sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y entonces esto, cuando viene nuestro Señor Jesucristo en Mateo 9, dice que entrando entonces Yahshua a la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: te animo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces la sanidad del alma no puede ser de otra manera más que en el perdón de pecados. Mientras haya pecado, tu alma no va a descansar. Y una persona que no descansa, que trae las emociones agitadas, su cuerpo va a somatizar. La teoría científica dice que son descomposiciones fisiológicas producidas por males emocionales. Y no hay peor emoción que la del pecado, la de la culpa, la del saber que no se está plenamente a cuentas con Dios. Ese es el pecado. Por eso dice el salmista: yo dije, Dios, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Esa es la postura de la humildad. Mientras la persona justifique y diga: no, pues es que lo hice por esto y lo hice por el otro, no va a sanar. Pero cuando el salmista dijo: yo dije, porque él está describiendo la bienaventuranza del que cree en el pobre, de todo esto que Dios va a hacer con él, lo guardará, su cama será movida en la enfermedad. Dice: pero yo, esto le va a pasar al bueno, al Hijo de Dios. Pero yo, dice, dije, ten misericordia, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y mis enemigos dicen: ¿cuándo se morirá este? Ve nomás la situación. Se supone que si ya está la gente viendo cuándo se morirá, quiere decir que está gravemente enfermo. Pero él habla primero de su alma antes que de su cuerpo. Cuando Jesús le dijo al paralítico: te animo, hijo, tus pecados te son perdonados, algunos religiosos y escribas decían dentro de sí: este blasfema, porque solo Dios puede perdonar pecados. Entonces ahí te das cuenta que Cristo es Dios. Y entonces dijo, conociendo sus pensamientos: ¿por qué piensas así mal en vuestro corazón o en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Entonces para Cristo lo más fácil es levantar a alguien para que camine. Lo más difícil es perdonar sus pecados. ¿Por qué? Porque cuando vino Cristo a la tierra, y entonces en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 17 dijo:
arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiere decir que es más difícil decirle a alguien tus pecados te son perdonados porque se necesita su arrepentimiento. Y la persona que no se arrepiente, que siempre se justifica por lo malo que hace, no puede tener bendición. Porque Cristo le dijo, te animo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces quiere decir que la sanidad del cuerpo va a venir después de la sanidad del alma. Por eso el salmista dice, sana mi alma, porque contra ti he pecado. La enfermedad del alma es el pecado. Entonces, dijo el Señor, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces quiere decir que el perdón de pecados es primero, el arrepentimiento es primero y después la sanidad del cuerpo. Pero ¿dónde está la humildad? En el salmista, como diciendo, yo sé que tú eres bueno con los que son tus hijos, con los que estás bien contigo. Yo sé que les vas a hacer más leve la enfermedad y los vas a salvar, pero yo, ayúdame, sana mi alma. ¿Por qué? Porque he pecado contra ti. Consciente de que iba primero a salvar el alma y después el cuerpo. Ahora, hay una oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba y en tiempo de enfermedad. En el Salmo 6, desde el versículo 1, dice, Dios, Yahweh, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Yahweh, porque estoy enfermo. Sáname, oh Yahweh, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Yahweh, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? ¿Quién te va a alabar en la muerte, en el Seol? Entonces este hombre dice, en el salmista, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. Y aquellos mentirosos y falsos profetas que te dicen que Dios no castiga, están tendiendo su camino hacia la muerte. ¿Cuánta gente te dice, no, Dios no castiga? Entonces no diría la palabra el castigo. Y dice el Señor, no resistas a la disciplina del Señor. Porque Dios al que toma por hijo, lo azota. Lo azota. Amén. Dios es un Dios de disciplina. Y a veces la enfermedad es el llamado de Dios, no siempre, para que uno clame como el salmista. Si el salmista David clamaba así, ¿por qué nosotros no? Te digo por qué, porque el demonio es experto en fabricar en tu mente justificaciones para no pedir perdón a Dios y para no reconocer lo que estamos haciendo mal. La humildad es el auxilio del Espíritu Santo para inclinarse a Dios y decirle, Señor, esto está mal en mi vida. Por eso decía el salmista, sana mi alma. ¿Y cómo se sana el alma? Si dice el salmista, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque estoy enfermo. Pues cuando uno está enfermo, ¿qué hay que hacer? Ten misericordia, Señor. Ustedes recuerdan cuando a mí me dio COVID, llegué ahí, dejé mis medicinas. Me metí a orar. Y no podía comer, y no podía dormir, y no podía nada, bendito sea Dios. Porque así en ayuno y oración, pues ahí. Forzoso. En 4 días se fue esa cosa, un poco más, no sé. Pero orando y luchando contra el demonio, porque el demonio de la enfermedad es Satanás el que te está agobiando.
Entonces, tú dices, bueno, pues Señor, ¿qué hacer? Cuando me dijeron que ya tenía piedras, que ya me iban a programar para el matadero ahí, para destrozarme, en el seguro, le dije al pastor, ora por mí. Oró por mí, vine acá, me sentí peor. Y le dije al Señor, si tú me quieres matar aquí, me muero. Pero yo no voy a ir al doctor, ni voy a ir al hospital. Me durmió, y como Adán, dormido, me hizo cirugía hasta la fecha. No hay piedras de nada. Amén. Pero porque uno ya anhela la presencia de Dios, no le interesa morir. Si yo me muero, voy contigo, sé que tengo que estar a cuenta. Pero para eso necesitas dejar de hacerte tesoros en la tierra y empezar a hacerte tesoros en el cielo. ¿Y sabes cuáles son los tesoros más hermosos? Los tesoros escondidos que dice el Señor. Las personas que están bien mal. Ese es el anhelo del corazón. Señor, sálvalos. Déjame amarlos. Sálvalos. Entonces ya, si me hablan de dinero, me hablan de otras cosas, pues yo ya perdí, ya no tengo nada que ver con eso. Pero sí tengo que ver con la felicidad de la gente, con la salvación de las almas, con estar orando, ese es el mundo del Espíritu. Eso es lo que Dios te llama. Porque no dice el salmista, a los que aman a Dios, ¿qué? No, pues hasta cuando están enfermos los va a alivianar. Pero vamos a ver prácticamente qué es esto. Dice aquí, no te enojes conmigo, no me castigues con tu ira porque estoy enfermo. Quiere decir que él ya reconoce que su enfermedad es por pecado. Porque si no fuera por pecado no estuviera pidiendo perdón y no estuviera diciéndole a Dios, no me castigues. Es decir que sí hay enfermedad por pecado. No siempre, pero sí lo hay. En algunas ocasiones. No digo que todo, ¿no? Pero nosotros sabemos lo que traemos en el morral. Dice, pues nadie sabe lo que trae en el morral más que el que lo trae cargando. Entonces yo como siervo de Dios me evito ya los juicios de valor. Tú sabes tu relación con Dios, tú sabes cómo estás delante de Dios. Yo no. Yo lo que deseo es que estés bien. Entonces dice, mi alma también está muy turbada, o sea, quiere decir, está enfermo y también el alma está a punto de perderse. Porque dice, está muy turbada. ¿Hasta cuándo? Señor, vuélvete a mí. Libra mi alma. ¿Qué es librar el alma? Pues librarlo de la perdición. ¿Qué es lo que se pierde? El alma. ¿Por qué? Por pecado. Porque dice, porque ¿quién te va a alabar en la muerte? Quiere decir que ya se comprometió, o se está comprometiendo a alabar a Dios. Dice, Señor, si yo me muero, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Entonces quiere decir que está diciendo, mira, tú me sanas, tú me salvas y yo me pongo a alabarte. Entonces, Lucas 9, en el versículo 56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Yahshua. ¿Pero quién es Yahshua? Sino el mismo Dios, viniendo a salvar al hombre. Acuérdate de la profecía de Isaías 7, 14, Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Y esa se cumple en Mateo 1:23. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:16? Dios fue manifestado en carne. Es decir, que Dios se encarnó como uno de nosotros. Y dice el Evangelio, haya en ti este sentir que hubo también en Cristo, que siendo igual a Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo, se hizo hombre, siervo de los hombres, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué murió en la cruz? Su carne. ¿Qué es lo que tiene que morir en ti? Tu carne. Allá ese mismo sentir. ¿Dónde está la carne? En Gálatas 5, todas las obras de la carne. Ahí están. Tienes que morir a eso.
Porque dice el Señor en Gálatas, por tanto, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Dice Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. Quiere decir que Dios en su amor vino a encarnarse para salvación de nuestras almas y para la sanidad de nuestros cuerpos. Pues no puedes andar predicando un Dios que sana. Pues ¿cómo? No se puede. Entonces tú quieres que yo predique, Señor, tú me vas a... Decía mi hermanito en la oración, pero tengo que tener fe. Pero la culpa y el pecado te quitan la fe. Porque hay una voz que te decía, a mí me sucedió en un tiempo, cuando andaba yo queriendo dejar las drogas y el alcohol, y decía, Padre nuestro, y algo me decía en mi conciencia, tú ni siquiera entenado, man, tú eres más desobediente que nada. Pues ¿cómo le dices, Padre, si tú no te portas como hijo? Y me dolía, porque sabía que toda mi conducta era totalmente contraria a los diseños que Dios había puesto para mi bienestar. Y tardé tiempo, como el pueblo de Israel también, pasé en mi desierto. Pero Dios, en su bondad, te restaura y te prospera. Entonces te voy a revelar algo que Dios me reveló a mí. A lo mejor ya todo el mundo lo sabía, pero yo no, porque lo oí de un pastor, en verdad. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:6, dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad. Y haré volver a los cautivos de Judá y a los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Pero me quiero concentrar no en la profecía, sino en esto que dice aquí, que yo les traeré sanidad y medicina. Y algún día un pastor me predicó que no estaba prohibido ir a la farmacia, porque Dios decía que traería sanidad y medicina. Entonces mi mente humana pensó en medicina en los similares. Y te voy a demostrar que no es así. Dios me reveló anoche, orando, que la medicina no es la de la farmacia, sino que es la palabra, lo que Él iba a traer. Te voy a poner un ejemplo. Tú puedes leer ahí en 2 de Crónicas 16, del versículo 11 al 13 por ahí. Habla de un rey que fue el rey Asa. El rey Asa dice que en el año 39 de su reinado enfermó gravemente de los pies. Y en vez de ir con Yahweh, con Jehová, fue con los médicos y se murió. Chécalo ahí en la Biblia, en tu Biblia. En el año 39 de su reinado enfermó gravemente de sus pies. Y mira, ahorita mi esposa, a lo mejor luego después nos da testimonio, pero ella acaba de orar por una mujer, y cuando oró sus pies se desinflamaron, lo que no puede hacer la medicina. Entonces yo luego cuando vi y me dijo eso y Dios me puso esta palabra, dije, Señor, la sanidad la conocemos por los mandatos que Dios nos ha dado. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y las señales que seguirán a los que creen es hablar nuevas lenguas, tomar en las manos serpientes, si comieres cosa mortífera no te hará daño. Vas a poner las manos sobre los enfermos y sanarán. No por tu virtud. Es una señal que Dios dijo que nos iba a seguir a los que creemos, pero nosotros nos sanamos. Porque si no, ¿para qué queríamos a Dios? Nosotros nos amaríamos solos. No. Dios sana a través de ti porque tú eres un embajador de Cristo. Y para poder poner las manos, no tienes que tener pecado, tienes que tener las manos limpias. Si vas como pastor, como siervo de Dios, a orar por alguien con tus manos cochinas, que ayer te robaste no sé qué, o que le pegaste a no sé quién, o que tus manos hicieron señas o cosas así, ¿qué mano vas a poner? Si hasta para orar dice el Señor que tenemos que alzar manos que santas.
Pero hay gente que tampoco cree en la santidad, ya lo vimos en una prédica. Los falsos profetas te dicen que no se puede ser santo. Entonces, si no te puedes ser santo, pues estás perdido. Y cuando llegue la muerte, te va a agarrar mal. Porque Dios dijo, sed santos. Y escrito está, sed santos como yo soy santo. Quiere decir, apártate del mal totalmente, ¿no? No te van a poner un nicho ni tu retrato, ¿no? Eso no. Apártate totalmente de lo malo. Entonces dice Segunda de Crónicas, murió el rey Asa por ir con los médicos. Por no ir con Jehová, dice. En vez de ir con Jehová, fue con los médicos y murió. Y no digo que todos los que van con los médicos van a morir, eso no, porque Dios es misericordioso. Y como dijo mi hermanito en su oración, a veces Dios opera por medio de las manos de los médicos a la gente que no tiene la suficientemente fe. Pues Dios no te va a condenar por no tener una fe de ese tamaño. Dios es bueno, Dios es misericordia. Pero tú, hijo mío, ¿no? Dijera Dios, en el capítulo 4 de los Proverbios, dice, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo, a todo su cuerpo. Entonces quiere decir que Dios a veces te va a sanar por imponer las manos o porque Dios quiere que sanes. Pero te digo una cosa, mucha gente la ha sanado y luego se van. Acuérdate de los leprosos. Eran 10 y regresó uno que ni siquiera era de Israel. Y dijo el Señor, pues que no eran, ¿dónde están los otros? Nomás uno regresó. Entonces a veces Dios les hace el milagro de la sanidad y se van. Entonces para que Dios trate y te traiga al corral, usa la palabra como medicina. Porque son vida los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Quiere decir que en la congregación, en la medida en que tú estás congregándote y comiendo del alimento espiritual, Dios te va sanando. Si tú lo ves de la manera científica, tiene lógica. Una persona que va entrando en paz, sus mismos sistemas empiezan a remodelarse y empiezan a caminar mejor. Porque las descomposiciones fisiológicas producidas por males emocionales, te puedo decir de un artista que lo hemos vivido, lo hemos visto, Jorge Negrete, que dice, bueno, ese no tomaba, ¿por qué se murió de cirrosis? Porque era un bilioso. Entonces la ira le pudrió el hígado y se murió. La paga del pecado. La ira es una obra de la carne. Iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, orgías y cosas semejantes. Entonces cuando tú entras en paz con Dios, le pides perdón y te arrepientes, porque dice el que confiesa y se aparta. El que oculta su pecado no prosperará, lo trae allá adentro, pues se está pudriendo por dentro como el cáncer. Pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces cuando tú estás en paz con Dios, tus mismos sistemas empiezan a caminar de nuevo. Y ayudados por el Espíritu sanas. Pero el que está en pecado con todas esas emociones, pues su cuerpo va a ir a colapsar más. Porque no está en santidad. Porque no cree en la santidad. Y porque lejos está de pensar que hay que vivir así. Pero el Señor dice, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida al que las haya. ¿Dónde está la vida? Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque en él mana la vida. O sea, si tú comes mucha grasa y todo eso, tu corazón colapsa y te mueres. Pues en lo espiritual es igual. Dios te está poniendo ese ejemplo. Guarda mis dichos en tu corazón. No el colesterol del pecado, para que no se te tapen las arterias y te mueras. Entonces dice el Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, ¿come qué? Come del rollo. Es vida. Las razones de Dios son vida y medicina a todo tu cuerpo. Entonces el que tú escuches palabra y la hagas, porque eso también es otra cosa, dice, aparta de ti la perversidad de la boca. ¿Ve que hablas? De la abundancia del corazón. ¿Cuántas groserías dices cuando te peleas todavía?
Es que no puedo dejar, no puedes, no quieres. Porque el que quiere puede. Y ni modo que digas que Dios no puede. Tú no quieres. Porque algún beneficio tienes en la carne. Pero en lo espiritual, no. Cambiar el espíritu de vuestra mente. Piensa en otra cosa, en lo bueno. Entonces dice, aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto. Decía la alabanza de los niños, cuidadito con tus ojos al mirar, cuidadito con tu oído al oír, cuidadito con tu boca al hablar. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante, que es la palabra, las razones, inclinados los oídos a las razones de Dios. ¿Qué es lo que te va a dar vida y medicina? Y sobre todo que ahora dicen de la medicina preventiva. No queremos enfermedades más malas. Aquí, dice el Señor. Examina la senda de tus pies, ¿dónde caminas? ¿Qué caminos andas tú caminando? Y todos tus caminos sean rectos. Ahí. Si tú pones atención a las razones de Dios, seguro tu camino es recto. Dice Hebreos, levanta las rodillas paralizadas y las manos caídas, para que lo cojo sane cuando camines recto, hagas caminos rectos delante de Dios. Y a mí me pasó eso. Por ahí hay alguna hermanita, a lo mejor que se acuerda, el pastor Israel, yo andaba mal en mis rodillas. Y me encontré ese texto y oré y Dios me sanó mis rodillas. Sí, amén. ¿Por qué? Porque hay que caminar sobre las sendas de Dios. Entonces dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. No quieres andar cojo, no camines en la maldad. Para pronto. Pero todo esto lo puedes comprender a nivel mental. Pero Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. La ira es un pecado, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Otra vez, ¿qué es lo que te va a sanar el cuerpo y te va a salvar el alma? La palabra implantada. Pero recíbela con mansedumbre. La mansedumbre lleva implícita la humildad de decir, sí, Señor, tiene razón. Es palabra de Él. Y entonces dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. El que oye y sale por el otro oído y luego anda haciendo lo contrario, ¿qué dice el Señor? No te engañes. No debes ser oidor. Hazlo. ¿Quién pone el querer como el hacer? Dios. No hay pretexto. Híncate ahí una madrugada y dile, Señor, yo quiero el querer como el hacer, yo quiero obedecerte, yo quiero estar en ti y yo quiero mi sanidad. Y vas a ver si no Dios responde. No dice, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas maravillosas que tú no conoces. Esto hacedor, ni modo que no te sepa componer. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Ahora, hay otro que no le dijo que era pecado lo que tenía ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, acuérdate del que estaba ahí en el estanque. Digo, ¿quieres ser sano? Dice, no puedo, porque luego cuando yo me quiero meter me gana otro y yo me quedo, ya llevo muchos años aquí, no me puedo meter, porque como no podía llegar rápido, le ganaban el estanque de Siloé. Y el Señor dijo, sé sano, punto, y se fue. Levántate, toma tu leche y vete, le dijo. ¿No? Ya. O sea, también no, dijéramos vulgarmente, no le hizo las cosas tardadas. No se la hizo cansada, dijeran aquí, ¿no? No, le dijo, ¿quieres ser sano? Pues no puedo, porque quién sabe qué, quién sabe cuándo. Toma tu leche y vete.
Y el hombre así le hizo. Pero aquel día era día de reposo. ¿Qué día es hoy? Día de reposo. Hoy es Shabbat, hoy hay sanidad para ti. Amén. ¿Lo crees? Amén. Pero 4:17 de Mateo dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete. Y te digo no porque yo se me ocurra esto, sino porque en Santiago 5:14 dice: está algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite y en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le será perdonado. Amén. Si traes un pecado y luego quieres recibir un milagro de Dios, no lo vas a recibir. Aunque vuelva a resucitar Juan Wesley, no te va a poder sanar, porque el hombre no sana. El hombre no sana, y aparte el hombre no conoce el corazón. Nosotros no conocemos los corazones. Vemos los frutos, que es lo que Dios nos dejó como para poder ver. Por sus frutos los vas a conocer. No puede dar un árbol malo un buen fruto, y no puede dar un árbol bueno un mal fruto. Pero nosotros no somos jueces ni nos toca amar. Entonces, ten en cuenta esto. ¿Está algún enfermo? La oración de fe sanará al enfermo. El paralítico que Dios entró, lo vio entrar por el techo. Antes de sanarlo le dijo: tus pecados te son perdonados. Si alguno hubiere pecado, cometido pecado, le será perdonado. O sea, no hay ningún problema. No quieres confesarlo entre nosotros. Nosotros no te vamos a perdonar, porque no tenemos la capacidad. Pero Dios sí. Acuérdate que el Evangelio dice por ahí: confesaos vuestros pecados unos a otros. Pero no como para confesarme con la hermanita y la hermanita me perdone mi pecado, no. Es para saber que hay un fruto digno, como dijo Juan en el capítulo 3 de Mateo, digno de arrepentimiento. Pero hay gente que quiere guardar su pecado. El que oculta su pecado no prosperará. Amén. Y por ahí los que conocen la terapia espiritual, por ahí de los grupos de autoayuda, cuando van a hacer su inventario moral, dicen: no te quedes con lo peor de la mercancía. Escribe y habla todo lo que tienes que hacer. Entonces, hay en este ejemplo del cojo, del paralítico que no podía llegar al estanque, estaba malo ya, punto, y Dios lo sanó. Igual como el que puede sanar al que tiene pecado, de la misma manera. Nada más que la condición para poder sanar cuando uno tiene pecado es que uno se arrepienta y se aparte. Eso es todo. Pero la sanidad es la misma. Los dos paralíticos, el que entró por el techo le perdonó sus pecados, y al otro ni de pecado le habló, le dijo: párate y camina. O sea, la misma condición física, pero diferente condición espiritual. Pero ¿a poco por una cosa o por otra a nuestro Señor se le dificulta? No. Pero por eso dijo él: ¿qué le es más fácil a este decir? Es más fácil decir: levántate y camina, que te perdono tus pecados, porque para que te perdone tus pecados necesitas confesar y apartarte. Por eso para Dios es más difícil, porque necesita de ti, necesita la humildad que la pone el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te toca, te pones a llorar y a reconocer: Señor, líbrame de esto. Entonces, hermanito, hoy hay sanidad, hoy vamos a orar. Amén. Por los enfermos. Hay mucha gente enferma. Amén. Pero Dios es más bueno que la enfermedad. Dios es más amoroso que el COVID, que el cáncer, que lo que sea. Amén. El amor de Dios cubrirá multitud de pecados. Si la enfermedad es consecuencia de un pecado, el amor lo va a cubrir todo. Y amaos los unos a los otros quiere decir: perdona como Dios
te perdonó. No, no. Perdona para que Dios te perdone. Y dice el Padre nuestro, perdónanos nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y un poco más allá dice, bendice al que te maldice, no le contestes igual. Lo vimos en la prédica pasada, ¿se acuerdan? Sí, No le contestes al necio según su necedad, porque vas a caer a ser igual que él. Hay que ¿qué? Amarle. Pero a la hora de la hora, cuando te están diciendo cosas, es cuando uno... Yo el otro día caí en un juego de una persona que me dijo que era soldado de Estados Unidos, que estaba allá en no sé en dónde, y que tenía quién sabe cuánto dinero para mí, que no sé qué. Dije, no, de estas me llegan como 20 diarias. Pero eso no, es gente que no tiene que hacer, mejor ponte a trabajar. Híjole, vieras todas las groserías que me dijo. De esas que antes ya quisiera yo irlo a investigar dónde están. Dije, no, pues, mira cómo te ponen nomás que te digan que no. Dios te bendiga, ya lo cancelé de ahí, ya. ¿Para qué le contesto cosas? Pero eso no es virtud humana. Esa es la obra del Espíritu Santo, que ya no te deja. ¿Por qué? Porque tienes un compromiso, tienes un llamado, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero primero, ¿cómo? Con tu vida antes que con tu boca. Entonces esperamos que nuestras vidas den el fruto. Pidámoselo a Dios para ser sanos y para ser salvos. Amén. Entonces, por último y termino, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Dios y lo guardará y le dará vida. Piensa en el pobre. ¿En cuál pobre? Pues en el pobre pecador que se está ahorita casi arañando el infierno porque no hay quien le predique. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos conocerán a Dios. ¿Qué es ser pacificador? Bienaventurado el pacificador. Pero dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vas a poner en paz? Predicándole el Evangelio, para que se ponga en paz con Dios, sea sano y sea salvo. Pero primero, ¿quién? Primero yo. No voy a ir a salvar a otros si estoy yo ahogándome. No, yo no voy a querer que me echen un salvavidas, no salvarla al otro. Por decir algo, ¿no? Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Yahshua Mashiach, te doy gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Y yo te pido, Señor, que tú nos apoyes hoy. Que tú nos ayudes a que oremos hoy por nuestros hermanos, por las personas que no conocen y sean sanos, Señor. Gracias por esta palabra, porque tú me has revelado que la medicina es la palabra de Dios, tu palabra, Señor. Y que tus razones guardadas en nuestro corazón son vida y medicina en nuestro cuerpo. Padre, te pedimos por todos los que estamos enfermos, Señor, de alguna manera, con pecado y sin pecado, Señor, pero para que sane el alma y sane el cuerpo. Te doy gracias, te amamos, Señor,